Muy buenos días alumnos, alumnas. El día de hoy vamos a desarrollar un tema nuevo titulado Animales vertebrados e invertebrados. Bien, seguramente ustedes han podido degustar de un pollito a la brasa, de un pescado frito, hasta de un ceviche, ¿no? Y por ejemplo, el pescado, cuando ustedes lo comen, ¿tiene solo la pulpa el pescado en sí? No, tienen espinas los pescados, ¿no? Es decir, sus huesitos. El conjunto de huesos, ¿cómo se le llama? Esqueleto, ya lo habíamos tratado, ¿no es así? Bien, así como el pescado tiene su esqueleto, porque esos huesitos, el conjunto de huesitos, se le llama esqueleto. De igual forma, el pollo también tiene esqueleto, tiene huesos, ¿no? El día de hoy vamos a enfocarnos en esos animales que tienen huesos y otros animales que no tienen huesos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos sentados, digamos, en un jardín y de pronto nos empieza a querer picar la hormiga o molestar un mosquito y nosotros lo matamos, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Se puede fácilmente matar ese animal, ese insecto? Sí, ¿por qué? Porque carece de huesos, ¿bien? Entonces vamos a comenzar nuestra clase. Por un lado tenemos a los animales vertebrados, ¿bien? Los colocamos en esta parte de aquí. Ahí está. Ya. ¿Qué animales serán vertebrados? Todos aquellos animales que tengan huesos, que tengan esqueleto. Por ejemplo, ¿cómo se llama este animalito? El sapo, ¿no es así? ¿El sapo tendrá huesos o no? Sí, tiene huesos. Muy bien. Por otro lado, ¿qué es este animalito? Es una serpiente, ¿verdad? Y también tiene huesos, ¿no? Y este de acá, un pingüino, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos a nuestro gallito de las rocas y nuestro pescado. Nos estábamos olvidando de la vaca. Vamos a ir colocando entonces nuestros animalitos. ¿Cuáles serán vertebrados? La vaca es un animal vertebrado porque tiene huesos en su cuerpo, ¿no? Tiene un esqueleto. El pescado ya hemos dicho que también en el momento que nosotros comemos nuestro pescado frito, nos damos cuenta de que tiene, sí, ¿verdad? Vamos a ponerlo ahí. Aquí. Nuestro gallito de las rocas. También nuestra serpiente, porque la serpiente también tiene huesos en su cuerpo. Muy bien. El sapo, que ya lo hemos mencionado. Por aquí lo ponemos. Y por último,
nuestro pingüino, ¿no? Por aquí lo colocamos. Bien. Estos animales, a ver un momento, vamos a acomodar bien la cámara, ahí está. Estos animales que observan son un ejemplo de animales vertebrados, ¿bien? La vaca, el pingüino, el pez, el gallito de las rocas, el sapo y por último la serpiente. Bien, porque todos estos animales tienen huesos en su cuerpo, ¿no? ¿Serán los únicos? No, hay muchos más animales que también tienen huesos. Por ejemplo, el caballo, la cebra, el perro, el delfín, etcétera, etcétera. Por otro lado, estos animales vertebrados se clasifican en reptiles, mamíferos, anfibios, aves, peces, ¿bien? Más adelante vamos a hablar un poquito más de ello, de manera que ustedes también sepan sobre esto, ¿no? Y ahora sí pasamos a los animales invertebrados. Sacamos estos animalitos. A ver, los animales vertebrados, recordad siempre, tienen huesos, cuentan con un esqueleto, ¿bien? Mientras que los invertebrados es todo lo contrario. Si es todo lo contrario, ¿a qué me refiero? Pues que no tienen huesos, ¿no? Un claro ejemplo, tenemos a nuestra amiga la mariquita, ¿bien? Lo colocamos por aquí. Ahí está. Y también nuestro amiguito el gusano. Ahí está. Estos dos animalitos y obviamente más insectos son de los cuales no tienen huesos en su cuerpo. Cuando nosotros matamos un gusanito, ¿hay algo duro que esté dentro de él? No, no tienen huesos. Igualmente la mariquita, la hormiga, la mosca, el cangrejo también, a pesar de que no es un insecto, también no tiene huesos, ¿no? El camarón también sería otro ejemplo. Bien, entonces, de manera puntual, los animales invertebrados, no tienen huesos, ¿bien? Y los animales vertebrados, por aquí lo vamos a poner, sí tienen huesos, ¿no? Vamos a colocarlo por aquí. Y ya hemos mencionado el ejemplo del pez, ¿no? Cuando nosotros comemos un pescado frito, podemos darnos cuenta de que en su interior hay huesos, es decir, espinas, ¿no? Bien, invertebrados no tienen huesos, vertebrados sí tienen huesos. Los vertebrados hemos mencionado que tienen alguna clasificación, como por ejemplo, se clasifican en mamíferos, en peces, en anfibios, reptiles, etcétera, etcétera. Ya vamos a detallar un poco más de ello. Acompáñenme. En cuanto a la clasificación de los animales vertebrados, primero tenemos a los peces, como pueden observar ahí. ¿Cómo nacen los peces? Mediante huevos. ¿En dónde viven? ¿En la tierra? No, en el agua, ¿no? Tienen aletas que les permiten nadar y escamas, ¿no? ¿Alguna vez ustedes han visto a su mamá sacándole las escamas al pescado para
posteriormente freírlo o preparar en otra comida? Pues sí, en todo el cuerpo de los pescados pues hay infinidad de escamas, ¿no? Pasamos a los reptiles. Como pueden observar en la imagen, ¿qué ejemplos tenemos de animales que son reptiles? El cocodrilo, la serpiente y también la tortuga, ¿bien? Estos animales que son reptiles nacen también de huevos, se arrastran, tienen esa característica de arrastrarse por el suelo y también tienen escamas, ¿bien? Pasemos a las aves. ¿Cómo nacen las aves? Nacen mediante huevos, ¿no? Un claro ejemplo, podemos rápidamente imaginarnos a una gallina cuando pone huevos. ¿Y después qué pasa cuando incuba esos huevos? De estos huevos salen pollitos, ¿no es así? Pasemos a los anfibios. ¿Cómo nacen estos animales? Nacen mediante huevos. Ya vamos viendo de qué tanto los peces, los reptiles, las aves y también estos animales, los anfibios, nacen de huevos. ¿Ven que tienen algo similar entre ellos? Todos estos animales nacen de huevos, ¿no? ¿Qué otra característica tienen estos animales anfibios? Pues una vez que los huevos un poco crecen, se convierten en renacuajos. Estos renacuajos viven en el agua y no tienen patas, ¿no? Los adultos viven en la tierra y tienen patas, como es el caso del sapo, ¿no? El sapo, cuando es muy pequeño, primero es un huevo. Posteriormente, este huevo crece un poco y se convierte en un renacuajo que vive en el agua, ¿no? Este renacuajo crece un poco más y se convierte en un sapo, ¿bien? Y el sapo ya no necesariamente vive en el agua, sino también puede estar en la tierra y tiene patas, ¿verdad? Por último tenemos a los mamíferos. Los mamíferos son un poco más conocidos, ¿no? Un ejemplo, como podemos observar en la imagen, tenemos a la vaca, al caballo, al murciélago también, ¿no? ¿Y qué otros ejemplos tenemos? La cebra, el, el burro, ¿no? El perro, el gato, el león, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son sus características? ¿Estos animales nacen también mediante huevos? No, nacen de su madre, ¿no? Hemos visto la vaca cuando está preñada, posteriormente pare a un ternerito. Un ternerito se le llama a el hijito de la vaca, por decirlo así, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra característica tienen los mamíferos? Tienen patas, se alimentan de pequeños de leche, ¿no? La vaca le da a su ternerita o ternerito, pues leche, ¿no? También, pues, hay algunos mamíferos que tienen alas, como es el caso del murciélago que ustedes están viendo ahora, ¿no? ¿Qué más? Tienen también otros mamíferos aletas, como es el caso del delfín, ¿no? Entonces, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Hemos aprendido acerca de los animales vertebrados, los vertebrados y los invertebrados. Los invertebrados no tienen huesos, no tienen esqueleto, ¿verdad? Por ejemplo, el gusano, la mariquita, la mariposa, la mosca, el cangrejo, el camarón, etcétera, etcétera. En cambio, los vertebrados por aquí sí tienen huesos, ¿no? Tenemos al sapo, al pez, a la vaca, ¿no? Todos los animales vertebrados tienen huesos. Hemos dicho también acerca de la clasificación de los animales vertebrados. Se dividían en peces, mamíferos, aves, reptiles y anfibios, ¿bien?
hemos hablado acerca de algunas características. Hemos visto que hay ciertas similitudes en las características. Por ejemplo, tanto las aves, los peces, los anfibios, los reptiles, pues nacen mediante huevos, ¿verdad? En cambio, los únicos animales que van a nacer mediante su madre son los mamíferos, ¿bien? De esta manera culminamos la clase de hoy. No se olviden realizar las actividades de su separata y bueno, conmigo será hasta la siguiente clase. Cuídense, abríguense y hasta luego. I keep a photograph.